Lo que debes conocer sobre la negociación y el marketing internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 3. La negociación intercultural. La negociación intercultural. Los aspectos culturales, a menudo afectan de manera importante a la forma en que se realizan los negocios internacionales. Hay que evitar ser rígidos en lo que se refiere al estereotipo de las culturas nacionales de los distintos países. No todo el mundo tiene la misma cultura en un país, ni se va a comportar de la misma forma. Lo más recomendable es poseer una mente abierta y curiosa, capaz de aceptar usos y costumbres diferentes a las propias. Una empresa que va a negociar en un país con cultura diferente debe hacer un esfuerzo para prepararse adecuadamente y poder hacer frente a las barreras culturales que pueden tener una influencia importante en su éxito o fracaso. Habitualmente, las empresas que negocian en mercados internacionales prestan mucha atención a estudios de mercado, temas legales, fiscales, etc., pero, generalmente, obvian las barreras culturales. Un error que puede tirar al traste semanas de preparación, investigación y negociación. Aparece así en la literatura anglosajona el concepto de intercultural business, que se refiere a la adaptación que tienen que realizar los ejecutivos de una empresa cuando se desplazan al exterior, especialmente en aquellas potencias emergentes que tienen culturas muy tradicionales y arraigadas, como es el caso de China, India, Oriente Medio o México. El concepto de negociación intercultural refiere a varias cuestiones entre las que destacan: el contexto cultural en el cual se desarrolla la negociación, el dilema de quién debe adaptarse a la cultura de la otra parte, los componentes culturales de la negociación. Una de las diferencias más importantes entre Oriente y Occidente, por ejemplo, es la relativa al individualismo y la comunidad. En Occidente, se enseña a aceptar la responsabilidad individual, mientras en Japón o China, se da prioridad a la pertenencia al grupo, con énfasis en la necesidad de mantener la armonía del grupo y la sociedad, y esto afecta a la manera en que negocian y se comunican. De igual manera, las sociedades más colectivistas, como las orientales, dan mucha importancia a no perder la cara y no hacer que la pierda nuestro interlocutor, y aquí entra en juego el honor personal, que tiene connotaciones muy diferentes para los occidentales. Estas sociedades dan mucha importancia a las relaciones personales, y nunca se entra a negociar directamente, mientras que sociedades individualistas, como las anglosajonas, van directamente al asunto. Por tanto, la comunicación directa, típicamente anglosajona, puede resultar brusca para un oriental, que acostumbra a utilizar un lenguaje más indirecto y menos franco. Hay que estar preparado para entender realmente la manera de proceder. Los anglosajones, por ejemplo, hacen gala de un humor muy particular, los chistes son prácticamente obligatorios, mientras que en otras culturas, cometeríamos un error garrafal si hacemos un chiste. Otro factor a tener en cuenta es la comunicación no verbal, los silencios, gestos, que encierran un significado, a veces desconocido para la otra parte, etc. Los norteamericanos dicen lo que piensan explícitamente, sin dejar lugar a dudas, mientras que los asiáticos utilizan el lenguaje indirecto, una comunicación implícita. Los asiáticos hacen gala de una gran educación y de su deseo de evitar situaciones difíciles y conflictivas, manteniendo la armonía. No hay que olvidar la importancia de la jerarquía en estos países y el respeto por el protocolo. El no sentar en el lugar adecuado a una persona puede crearnos serios problemas y comprometer toda la negociación. En caso de duda, siempre es conveniente confirmar el orden protocolario con nuestra contraparte. El caso del Reino Unido y Estados Unidos es similar al de España y Latinoamérica. Hablando la misma lengua, podemos tener grandes problemas de comunicación entre los dos lados del Atlántico, porque hay palabras y sinónimos iguales, que difieren en concepto. Las diferentes formas de comunicarse, condicionadas por la cultura, implican que hay distintos matices
que pueden dar lugar a confusiones y malentendidos, por lo que entenderlos es clave para comprender bien el mensaje que se quiere transmitir. Desde la perspectiva de la comunicación, que tiene una gran relevancia en una negociación internacional, cabe distinguir dos tipos de culturas. Culturas de bajo contexto. Culturas de alto contexto. Culturas de bajo contexto. Son aquellas que utilizan formas verbales y no verbales muy claras y específicas, con expresiones gramaticales completas y pocas interpretaciones subjetivas. El interlocutor dice, básicamente, lo que quiere decir. Los miembros de estas culturas valoran la información directa, precisa y rápida, cuantas menos ambigüedades e incertidumbres mejor. Este tipo de comunicación es típica de países occidentales anglosajones, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Australia. La negociación es muy clara y rápida, pues los interlocutores ponen todas las cartas sobre la mesa, desde el principio, y si no llegan a un acuerdo rápidamente, se acaba la negociación. Los escandinavos, por ejemplo, utilizan un lenguaje muy directo y un trato mucho más coloquial que el que se utiliza en el sur de Europa, donde no son tan directos, y se utilizan muchos más formalismos, como ocurre con Francia o Italia, por ejemplo, donde pasa mucho tiempo hasta que se pueda tutear a una persona. Los países del sur de Europa son mucho más emocionales que los nórdicos o los asiáticos, lo que conlleva que las relaciones puedan ser frías o más calurosas, pero este matiz no tiene que distorsionar el contenido real de lo que nos están proponiendo. Respecto de la relación personal, para los anglosajones y escandinavos, dentro de la relación comercial no es prioritaria. En Latinoamérica, Asia y países árabes, dan mucha importancia a construir una relación personal, en paralelo a la profesional. Culturas de alto contexto. En este tipo de culturas, la información se maneja en forma vaga y poco precisa, las actitudes y circunstancias son más importantes que las propias expresiones. Una parte importante de la información se incorpora en el comportamiento del interlocutor, más que en los mensajes verbales que transmite. Es lo que llamamos comunicación no verbal. Este tipo de comunicación está centrada en la persona y sus sentimientos, y es típica de culturas de los países asiáticos, árabes, y en menor medida, latinoamericanos. En estas culturas, el concepto del no, en una negociación, no existe, por lo que es mucho más difícil interpretar la posición de la otra parte. Igualmente, cuando se recibe una propuesta que no interesa, no se puede comunicar claramente, sino sugerirlo con expresiones del tipo, los estudiaremos, presenta algunas dificultades, es interesante, pero... La importancia de la jerarquía. Las sociedades asiáticas dan mucha importancia al rol social, la edad o la experiencia, mientras que en Europa Occidental y Norteamérica no se tienen apenas en cuenta estos factores. En los países árabes, y en algunos asiáticos, un acuerdo verbal tiene tanta validez como un contrato firmado formalmente. Del mismo modo en Norteamérica, un contrato firmado es inmodificable en la práctica, mientras en los países latinoamericanos, asiáticos o árabes, todo es susceptible de poderse modificar, dentro del contexto de buena fe y de una buena relación personal. ¿Quién debe adaptarse? Una vez puestas de manifiesto estas diferencias culturales en la manera de comunicarse, si nos referimos a una negociación comercial internacional, la primera pregunta que surge es, ¿quién debe adaptarse? A esta pregunta caben tres posibles respuestas. 1. El que tenga mayor poder de negociación. Generalmente, en una negociación siempre hay una parte que tiene menos poder de negociación que la otra, bien sea por su tamaño, capacidad, necesidad de llegar a un acuerdo, y sobre todo por el rol que ocupa. Cuando se negocia un contrato de compraventa internacional, suele ser el vendedor el que tiene menos poder, ya que tiene que vender los productos de la empresa, y para ello tendrá que pelear con muchos competidores, mientras que el comprador tendrá a su disposición varios proveedores para suministrarle el producto. Hay que esperar, por tanto, que los ejecutivos de los departamentos comerciales y de exportación utilicen la adaptación cultural
como estrategia de comunicación y acercamiento a los clientes con los que negocian, ya que seguramente formarán parte de los departamentos de operaciones y de compras. 2. El que viaja. La segunda alternativa es la que se resume en el refrán: allí donde fueras haz lo que vieras, es decir, el que tiene que hacer el esfuerzo de adaptación es el que visita el país de la otra parte. Es la respuesta más lógica, teniendo en cuenta que la adaptación siempre será mucho mayor en países de cultura tradicional, sobre todo asiáticos y árabes, que en países occidentales, los cuales tienen unos estándares de comportamiento similares. 3. El que tenga más inteligencia cultural. Un tercer criterio es la preparación y experiencia internacional. Hay ejecutivos que han viajado mucho, y que incluso han vivido en países diferentes, lo que implica que posean un mayor conocimiento de otras culturas, y una mayor capacidad para adaptarse a costumbres y usos sociales de distintos países. Es lo que se denomina inteligencia cultural. Uno de los retos más importantes que afrontan los negociadores internacionales es asegurarse que comprenden bien los mensajes y posiciones de la otra parte, y que son capaces de adaptarse para propiciar el éxito de la negociación. La inteligencia cultural es una necesidad, sobre todo cuando se negocia con culturas muy poco adaptables, por ejemplo, la cultura japonesa o la cultura árabe, cuyos ejecutivos siguen aplicando sus valores culturales cuando negocian en otros países, por lo que será el ejecutivo local el que deberá adaptarse, sobre todo si tiene menos poder de negociación. Recomendaciones generales. Evitar el complejo de superioridad respecto de países en vías de desarrollo. Evitar temas polémicos como la religión, política y situación de la mujer. Tener cuidado con el honor de nuestro interlocutor. Usar un lenguaje sencillo en nuestro idioma, y si es preciso utilizar un intérprete. Escribir correctamente y sin faltas de ortografía, si es preciso enviar el texto a traducir. La puntualidad tiene distinto concepto dependiendo del país, y también el ser estricto en el cumplimiento de agendas y plazos. Se aconseja que el vendedor se adapte a las costumbres del comprador. Podrás ampliar la información en el PDF de la sesión sobre los siguientes temas. Elementos culturales en una economía global. Ventajas del aprendizaje cultural. Dimensiones culturales de la negociación. Implicaciones empresariales de la distancia al poder. Algunas diferencias en la comunicación no verbal. La escucha activa en la negociación. Fundamentos del lenguaje corporal. Cómo negociar a través de intérpretes.